y amén. Continuamos, hermanos, en esta mañana en nuestra serie de sermones expositivos en la carta de Santiago. Ya llevamos un transcurso más o menos como de 2 meses en los que hemos estado meditando en la palabra del Señor de manera consecutiva y de manera expositiva. Llegamos ahora, hermanos, a esta sección en nuestra carta donde quizás encontramos la frase más polémica y más conocida, si no la más conocida, por cristianos. Y es el hecho de que la fe sin obras es muerta. Al mismo tiempo llegamos a un punto en el pasaje, en el texto de Santiago, en el que Santiago confronta a su audiencia una vez más con la realidad de su fe. Durante el capítulo 1 estuvimos meditando el hecho de que el solamente oír sin hacer es un engaño. Ahora, Santiago nos va a llevar a meditar en esta mañana en el hecho de que solamente creer sin hacer también es un engaño. Así que vamos a tratar también con unos pasajes más controversiales dentro del cristianismo, hablando históricamente. Todos conocemos aquí el concepto de la justificación por la fe sola. Al ser nosotros una iglesia reformada, nuestro énfasis es obviamente en aquellas verdades de la reforma. Y una de esas grandes verdades que se rescataron en la reforma es la verdad de que el hombre es justificado delante de Dios por la fe solamente, sin obras. Ahora, a nosotros entrar en un pasaje como este y encontrar esta porción, aparentemente nos encontramos frente a alguien que está contradiciendo al apóstol Pablo. Y de hecho, hermanos, esto creó mucha controversia en la historia de la iglesia. Como ustedes lo saben y lo dije a la introducción de esta serie en Santiago, Martín Lutero, el mismo Martín Lutero, el gran reformador, él por mucho tiempo estuvo en desacuerdo en añadir a Santiago dentro del canon de las Escrituras, precisamente por este pasaje que acabamos de leer. Lutero consideraba a Santiago una carta de paja y obviamente por mucho tiempo y en muchas circunstancias él estuvo en contra de que esta carta fuera tratada como una carta canónica. Ahora, ¿por qué este versículo aparentemente, el versículo 24 sobre todo, contradice, entre comillas? Obviamente lo vamos a demostrar en esta mañana que así no es. Que la justificación no es únicamente por la fe sola. La iglesia de Roma, hermanos, tiene otro concepto distinto. Y este concepto está apoyado, obviamente, por este versículo. Si ustedes pudieran buscar el documento del Catecismo de la Iglesia Católica y pudieran ustedes encontrar o buscar también el documento del Concilio de Trento. El Concilio de Trento se dio obviamente en el tiempo de la Reforma. Van ustedes a encontrar que en el concepto que ellos tienen de la justificación citan allí a Santiago capítulo 2 versículo 24. Ellos abordan la justificación como algo y dicen ellos, eso lo explicamos en octubre cuando vimos la cuestión de la reforma, ellos dicen que la justificación es un proceso cotidiano y dependiendo de cuánto la persona se somete a la gracia, asimismo la persona va obteniendo su justificación. Para ellos la gracia de Dios aumenta, ¿cierto? Su justificación aumenta en el tiempo dependiendo de la cantidad de obras que ellos van haciendo. Así que al final ellos, si se han portado bien, si han hecho los sacramentos, al final lograrán ser declarados justos. Eso es lo que la Iglesia Católica cree. Las obras más la fe van juntas de tal manera que van haciendo justo a la persona digamos, en el transcurso de su vida. Obviamente este concepto de la Iglesia de Roma es totalmente ajeno a las Escrituras y es totalmente contrario a lo que nosotros creemos como Iglesia protestante. Entonces, ¿realmente es lo que Santiago plantea en este texto lo mismo que dice la Iglesia romana?
Realmente lo que Roma enseña es correcto y lo que hemos creído y lo que la iglesia ha creído durante muchos siglos es equivocado. Realmente nosotros necesitamos las obras para ser justificados delante de Dios. ¿A qué se refiere Santiago en este texto cuando habla de que el hombre no solamente es justificado por la fe, sino también por las obras? Ahora, es cierto, hermanos, que Santiago está diciendo algo totalmente distinto a lo que Pablo dice en Romanos. Pero el hecho de que sea distinto no quiere decir que sea contrario. Santiago no está contradiciendo a Pablo. Los contextos de Romano y de Santiago son totalmente distintos. En Romanos estamos viendo a judíos que pensaban que podían justificarse por medio de las obras de la ley. Vemos a hombres que creen que por su pedigrí, por su trasfondo judío, por el hecho de pertenecer a la nación de Israel y llamarse a ellos mismos judíos, esto tiene algún mérito delante de Dios y que ellos pueden ser justificados delante de Dios por medio de todas estas cosas. Pero en Santiago encontramos, ya lo han visto por lo que hemos estado estudiando, que muchos oyentes son aquí confrontados por el hecho de que algunos de estos judíos, recordemos que también son judíos, pensaban todo lo contrario. Ellos creían que solamente con el hecho de creer era suficiente. Era todo lo contrario a lo que los judíos de Roma pensaban. En Romanos se enfatiza la justificación por la fe sola en un contexto de judíos que creen que se pueden justificar por medio de las obras. En Santiago vemos a judíos que confían y creen que solamente el estar de acuerdo con un contenido doctrinal ortodoxo es suficiente para pensar que su fe es verdadera. Así que, hermanos, no es que Santiago y Pablo estén peleados, todo lo contrario. Santiago y Pablo son como aquellos hombres en una película de piratas que están rodeados de un poco de enemigos y luchan contra estos enemigos espalda a espalda, contra los enemigos de la justificación. Uno defendiendo la justificación desde el lado pasivo de la fe, Pablo, y otro defendiendo la justificación desde el lado activo de la fe, Santiago. Así que la pregunta que estaremos contestando en esta mañana más bien es, y que Santiago busca responder aquí a su audiencia, es la siguiente: ¿qué es la fe genuina? ¿Qué es la fe salvadora? La fe salvífica. ¿En qué consiste esta fe salvífica y en qué errores muy comunes caen los hombres a la hora de pensar que su fe realmente es una fe que les salva? Ahora, hermanos, este tema es supremamente importante porque todos los que estamos aquí y hemos sido bautizados y creemos en el Señor, pensamos que nuestra fe es una fe genuina, creemos que nuestra fe es la fe salvífica. Ahora, Santiago quiere en esta mañana poner sobre la balanza esta confianza que usted y yo tenemos acerca de que nuestra fe es genuina. Santiago quiere poner a prueba realmente si lo que nosotros decimos tener por fe salvífica es realmente fe salvífica. Entonces tú has dicho que has creído en el Señor, tú realmente llevas un tiempo en esta iglesia local pensando y diciendo que tú has creído en Cristo. Bueno, muy bien, en esta mañana vamos a colocar a prueba esa fe. Santiago quiere poner en prueba esa fe. Va a pasarla por un filtro para demostrarnos realmente si lo que nosotros decimos tener por fe salvadora realmente es fe salvadora. Y hermanos, yo creo que no hay una pregunta más pertinente para nosotros que el cuestionarnos si realmente nuestra fe es verdadera o no. El saber o no si esta fe es verdadera o es falsa, de ella depende directamente nuestro destino eterno. El engaño más aterrador en esta vida que alguien puede experimentar es pensar que es salvo y llegar al final de sus días pensando y enfrentándose al Señor, viendo que su fe no era realmente una fe salvadora. Eso es lo que Santiago quiere evitar acá en su audiencia. Habían algunos que estaban creyendo que su fe simplemente por tener algunas características era la fe verdadera. Así que Santiago quiere quitar toda esperanza en una fe falsa y reevaluar esta fe y que ellos piensen realmente y se examinen y vean y puedan ver a la luz de la Escritura lo que es la fe salvífica. Así que ese realmente será el tema, hermanos. El tema no es en sí si el hombre se justifica por las obras o no. Alguno podría pensar que es así, pero no es eso.
El tema central de Santiago en esta porción es ver si nuestra fe realmente es verdadera o es falsa. Es si nuestra fe, que llamamos salvífica, es genuina o es simplemente una fe inventada por nosotros. Es simplemente una profesión externa de la fe que nada tiene que ver con la fe genuina de los escogidos de Dios. Así que, hermanos, en esta mañana nos enfrentaremos a un texto que confronta nuestros conceptos de fe salvadora, que confronta nuestros conceptos de fe salvífica. Hermanos, hay una necesidad de considerar de considerar profundamente nuestra fe. Santiago quiere en esta mañana que miremos con mucha seriedad si nuestra fe es genuina o no. Si usted que lleva 10, 15, 5, 4 años, 6 meses, 1 año, diciendo que es un cristiano verdadero, si esta afirmación realmente es verdad o simplemente es una presunción. En términos bíblicos, presunción es creer algo que no está en las Escrituras. Muchas personas hoy hacen alarde de fe, pero su fe no es otra cosa más que presunción. Confían en cosas en las cuales la Escritura no hay fundamento y no hay apoyo. Así que, hermanos, es necesario en esta mañana examinarnos y también ver que nuestra fe es necesario ponerla por obra. Es necesario vivir la fe, hermanos. La fe salvífica que tú dices profesar, ¿es verdadera o es falsa? Así que empecemos en nuestro texto. Empecemos en esta mañana a meditar en nuestro pasaje, que es un poco extenso, pero voy a tratar de enfocarme en las cosas más importantes del texto. En primer lugar, vamos a ver que la fe falsa vive de buenas intenciones. Versículos 14 hasta el 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Ahora noten ustedes cómo Santiago comienza aquí, el autor de la epístola, comienzan a tratar y a ahondar sobre aquellas personas que tienen una fe exterior. Dice que tienen una fe, pero no tienen obras. Noten ustedes que está hablando y está retando aquí a aquellos que son profesantes. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? La pregunta es, ¿de qué sirve? ¿Qué beneficio hay para aquella persona que dice que tiene fe, pero no tiene obras? Aquellas personas que han entendido la verdad bíblica, aquellos que han entendido el Evangelio, pero obviamente su vida no lo refleja. ¿De qué ganancia hay? ¿Qué beneficio hay para esta persona que simplemente está de acuerdo con una cantidad de postulados bíblicos, pero no hace nada de lo que la Escritura le dice? Ahora notemos aquí que en el texto, en el versículo 14, se nos muestra que la fe tiene unos beneficios o una ganancia. Esa es lo que la traducción más correcta que se puede hacer de esa palabra. ¿Qué ganancia hay? Decir que se tiene solamente fe, pero no tiene obras. Y noten ustedes qué tipo de ganancia es lo que Santiago se refiere. Dice, ¿podrá la fe salvarlo? Santiago entra a cuestionar directamente la fe salvífica. Una fe que solamente se ufana en decir cosas, en estar de acuerdo, en hacer una mera profesión externa de fe. ¿Realmente esta fe puede salvar a alguien? Esta fe es la fe genuina, la fe de los elegidos de Dios que salva el alma humana. Santiago entra con una pregunta retórica cuya respuesta es obvia. ¿La respuesta cuál es? No puede salvarlo. Hermanos, es imposible que alguien profese la fe de Cristo, por muy ortodoxa que ésta sea, pero si no se refleja en obras, esta fe no es la fe salvífica. Y noten ustedes las obras que Santiago ya nos ha dicho durante su carta. Hace 8 días estuvimos meditando del versículo 1 al 13 acerca de los favoritismos dentro de la iglesia. Un hermano que hace acepción de personas, que trata mejor a uno que a otro, que mira al pobre de una manera odiosa y exalta al rico, no tiene la fe de los elegidos de Dios. Se engaña a sí mismo pensando que actuando de esta manera él tiene la fe verdadera. Noten ustedes que ese es el contexto del pasaje.
Santiago llama la atención a los creyentes acerca del favoritismo dentro de la iglesia y cómo esto es un pecado. Santiago dice más atrás que el que hace estas cosas, el que no cumple el mandamiento, versículo 8, de amar a su prójimo como a sí mismo, sino que hace acepción de personas, comete un pecado y es reargüido por la ley como un transgresor. Como dijimos hace 8 días, no es poca cosa el hacer favoritismos dentro de la iglesia. Aquellas iglesias donde tratan mejor al hermano que viene en BMW y miran por encima del hombro el hermano que viene a pie o en buseta, es una iglesia que está pecando de manera corporativa, de manera general en sus miembros. Un pastor que trata mejor al hermano que da más ofrendas y mira por encima y ni siquiera le habla al hermano que da lo que medio tiene o no da, está pecando contra el Señor. Ahora Santiago deja claro con esta pregunta retórica: no sirve de nada. Una fe así es una fe inútil, una fe inservible. Una fe que no se demuestra por obras no puede salvar a nadie. Y noten ustedes versículo 15. Y si un hermano o una hermana estuviere desnudos y tuviere necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dijere, id en paz, calentados y saciados, pero no le diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago luego continúa dando algunos dicen que es una ilustración, otros dicen que probablemente es una situación recurrente dentro de la iglesia. Yo me inclino más por la segunda postura. Creo que es una ocasión, algo que ocurría muy frecuentemente en la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque el contexto nos habla de que habían hermanos que eran pobres, habían hermanos que estaban teniendo muchas necesidades. Y es claro ver que si estos hermanos están haciendo acepción de personas y favoritismo, simplemente le decían a los hermanos pobres: tranquilos, que Dios le ayude, que Dios le sostenga, tranquilo, ore a Dios y Dios le proveerá todas las cosas. Pero no estaban ayudándoles. Santiago ahora hace una ilustración aquí y utiliza esta situación para decir que de la misma manera en que no sirve decirle a alguien Dios le ayude y no hacer nada, de la misma manera el tener fe sin obras es igual de falso. La profesión de labios es fácil, pero la demostración de esta fe por obras está reservada únicamente a los creyentes. Ahora, hermanos, yo no quiero aquí mirar a nadie, pero ¿cuántos de nosotros, y esto lo he visto muchas veces entre los hermanos, está un hermano en cierta situación y la frase que yo más escucho, más leo porque lo veo en el WhatsApp a veces, es la siguiente: que Dios le ayude, hermano, que Dios le ayude, hermana? Y yo creo que más de uno aquí lo ha hecho. Ahora, hermanos, eso es lo que Santiago se refiere aquí en el texto. ¿De qué sirve ver a un hermano en necesidad y decirle que Dios le ayude, hermanito? Más bien lo que deberían decir los creyentes es: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti, mi hermano? ¿Estás pasando alguna aflicción? La fe verdadera, la fe salvífica, es aquella fe que está adornada de las virtudes y las obras del creyente. La fe salvífica no es una mera fe que se queda en buenas intenciones, sino que la fe verdadera está acompañada de obras. Y sobre todo, hermanos, como vemos en el contexto, de obras de amor hacia los hermanos necesitados. Santiago ha hablado de esto ya varias veces en el capítulo 1. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La fe salvífica está íntimamente relacionada con la necesidad y las buenas obras hacia los necesitados, hacia aquellos hermanos y hermanas que pasan aflicciones. Ahora, yo sé que en el chat jamás volveré a ver esa frase, ¿cierto? Yo sé que ahora en adelante cuando los hermanos digan algo: hermano, estoy en el hospital, Dios le ayude, hermano, ya eso se va a borrar del vocabulario, ¿cierto? Es inútil decirle a alguien eso, desearle lo bueno, pero no hacer nada. Santiago nos dice que de esa misma manera, alguien que quiere ayudar a otra persona, pero no hace nada, así mismo su fe es de incoherente. Hoy es muy común ver, hermano, ustedes han visto, yo no sé, me imagino que ustedes han visto en el Facebook, están robando a una persona y la persona está grabando. En vez de ir a ayudar a la otra persona, se queda todo el tiempo grabando. Están haciéndole algo a alguien. Oh, hay un incendio y la persona está con el celular mirando el incendio, en vez de ayudar a esta persona. Santiago está
señalando este problema. La fe verdadera se demuestra con obras, no meramente con intenciones. Dice el puritano Thomas Manton de este texto: ¿podrás presentarte delante de Dios en el día del juicio con una fe como esta? ¿Una fe sin obras? ¿Una fe que nunca se demostró en el amor por el hermano? ¿Podrá una fe así salvarte? Dice Manton: el día del juicio seremos juzgados por nuestras obras. Y hay de aquellos cristianos que no tengan una sola obra que demuestre su fe. Ustedes recuerdan a Jesús diciéndole a Pedro 3 veces en su restauración que si él le amaba. ¿Y cómo se reflejaba este amor de Pedro hacia Cristo? Jesús le dice: cuida de mis ovejas. Esta es la forma en que Jesús determina que el amor de un creyente es verdadero y su fe es genuina. Su fe se determina por cuánto amor él tiene por los hermanos. No de una manera solamente de labios, como dice el apóstol Juan, sino amar con acciones. Así que Santiago utiliza una situación muy común en la iglesia, algo que estaba pasando todo el tiempo en la iglesia, y lo usa de esa manera diciendo que de nada sirve decirle a alguien que le vaya bien si no es capaz de ayudarle teniendo posibilidad de hacerlo. De la misma manera, decir que yo creo en Dios y que soy salvo, pero no lo demuestro con obras, de igual manera eso es vano, hueco, y no salva y no aprovecha. Ahora, hermanos, ¿por qué enfatizamos las buenas obras como algo, como un producto de la fe salvífica? Bueno, porque la Escritura nos dice que fuimos salvos para buenas obras. Dice la Escritura en Tito que Cristo murió y se entregó por nosotros para tener un pueblo celoso de buenas obras que reflejan el carácter santo de Dios. Es una salvación falsa para todo aquel que alega que fuimos salvos y que no hay necesidad de hacer nada ahora, porque ya Cristo hizo todo. Y es cierto, Cristo hizo todo en la cruz, murió por nosotros, llevó el castigo, la ira de Dios cayó sobre él. Y no podemos hacer nada, obviamente, o no podemos añadir nada, obviamente, a esta obra. Pero no quiere decir por esto que el creyente no esté obligado a hacer el bien a otras personas. Y precisamente es el fruto de la fe. Ahora, podemos nosotros ilustrar eso también como un árbol. Un árbol que da fruto o no, pues su vida no depende del fruto que dé o no, ¿cierto? Si hay un árbol de manzanas plantado 20 años, ¿cierto?, en un campo, y si en los 20 años nunca ha dado fruto, pues el árbol no se va a morir porque haya fruto o no haya fruto. Realmente lo que sostiene a este árbol es la raíz. ¿Y a qué voy con esto? Las obras no son de ninguna manera algo que nosotros añadimos a nuestra salvación. Lo que nos sostiene a nosotros, hermanos, es la fe en Jesucristo. Pero como el árbol que es sostenido por una raíz, este árbol, si está en buena condición, va a dar frutos. Así el mismo el creyente que tiene una fe firme y verdadera en Cristo Jesús se va a manifestar en frutos, en acciones. Ahora, yo sé, hermanos, que la iglesia moderna, el carismatismo, ha hecho un énfasis desmedido y equivocado en el fruto. La gente cree que fruto es traer gente a la iglesia. No necesariamente. La gente cree que fruto es tener un carro, es tener una casa, es que me vaya bien en los negocios, es que pueda sacar mi título universitario. Hermanos, eso necesariamente no es fruto. Frutos son todas aquellas buenas obras que la Escritura dice en 2 Timoteo 3:16, que Dios nos da la Biblia para que nosotros podamos estar preparados para hacer estas mismas obras. Aquellas obras por las cuales se demuestra nuestra fe, y que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, que primero viene la fe, somos justificados por medio de la fe, y luego somos salvados para hacer obras que están preparadas de antemano antes de que nosotros naciésemos. Así que, hermanos, en este primer punto Santiago quiere llamar nuestra atención al hecho de que si nosotros no demostramos nuestra fe en un amor hacia los hermanos, en un amor desinteresado por ellos, en sus necesidades sobre todo, y cómo el decirle a alguien que le vaya bien es de igual de inútil que decir que tengo fe sin obras. No sirve de nada. En segundo lugar, la fe falsa separa las obras de la fe. En primer lugar, vimos que la fe falsa solamente vive de buenas intenciones. En segundo lugar, la fe falsa se separa de las obras, o trata de separarse de las obras. Versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te demostraré mi fe por mis obras.
Santiago en este versículo 18, al ser un buen judío y al ser una persona ilustrada en la forma de argumentación del mundo antiguo, utiliza una forma de hablar que se llama una diatriba. Santiago se enfrenta a un contendor imaginario, una persona que puede, con el que puede hacer una charla imaginaria. Algo muy similar a lo que hace Pablo en Romanos, cuando él habla con una persona, ¿cierto? Y tú dirás entonces, ¿por qué Dios inculpa de pecado? ¿Quién eres tú, hombre, para altercar con Dios? Santiago usa una ilustración muy similar. Esto era muy común en la época antigua, ponerse con un interlocutor imaginario. Y miren lo que dice Santiago en el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahora, hermanos, al ver esto, no deja de llamarme la atención que esta es la forma en que el mundo ve la fe. Algunos creen que solamente creyendo es suficiente. Las personas creen que solamente yendo a la misa, solamente en Semana Santa cargando el muñeco, que solamente dejando de comer carne, comiendo pescado, otras muchas cosas, o teniendo simplemente una afiliación, una simpatía por una fe, eso les hace salvos. Eso es lo que nosotros vemos como una fe falsa, la fe, de nuestras tradiciones católicas romanas, que solamente se adhiere a ciertas cosas, pero no hace nada. Y por el otro lado vemos al moralismo, aquellos que dicen que yo puedo hacer buenas obras sin necesidad de fe. Yo puedo ser una buena persona sin necesidad de ir a una iglesia. Yo puedo hacer cosas buenas sin que eso en cierta manera esté ligado a una religión o a una confesión religiosa. El problema, hermanos, es que la verdadera fe une estas dos cosas. La verdadera fe une la fe verdadera, la ortodoxia, con la ortopraxis. El creer lo correcto, pero también hacer lo correcto. Así que la segunda marca de la fe falsa es que trata de separar la fe de las obras. Trata de hacer una separación, trata de hacer un divorcio entre la fe y las obras. Y obviamente Dios jamás ha declarado un divorcio sobre la fe y las obras. Al revés, Dios las ha unido como un matrimonio. Dios ha dado su bendición como si fuera un matrimonio. En ningún lugar, hermanos, una fe como esta se apoya. En ningún lugar en la Escritura se nos dice que una persona simplemente por el hecho de creer ya es salvo. En ningún lugar se nos dice que solamente una persona por estar de acuerdo con ciertas doctrinas, esto realmente le asegura vida eterna. Y por otro lado, menos que se nos enseña en ningún lugar que el moralismo pueda salvar a alguien, que el hacer simplemente buenas obras, sin importar lo que creemos, es la fe salvífica. Y como dije, hermanos, esta es la religión del hombre moderno. El hombre moderno cree que él puede hacer buenas obras sin necesidad de una religión. ¿Cuántos de ustedes han visto muchas cosas en la internet y en la televisión donde se le dicen, y muchas personas dicen y plantean el hecho de que el amor triunfa, ¿cierto?, por encima de la verdad? Lo importante es hacer buenas obras. ¿De qué sirve la religión? No sirve de nada, dicen ellos. Entonces, por ustedes ven a tantas personas montando ONGs, ven ustedes a tantas jóvenes haciendo buenas obras, se van por allá a construirle casas a la gente pobre, que en sí no está mal. El problema es que ninguna de esas obras son marcas y señales de la fe verdadera, de la fe de Cristo Jesús. Ahora Santiago, mire lo que dice. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Santiago pone al interlocutor en una diferencia. Tú tienes fe, tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Ahora Santiago pasa lo siguiente y dice, muéstrame tu fe, pero sin obras. Tu fe es verdadera, ok. Como tú dices que no crees en las obras, muéstrame esa fe, pero no hagas nada, demuéstramelo. Ahora la pregunta es, ¿se puede demostrar la fe sin las obras? No. Es imposible. Santiago nos está demostrando en el texto que es imposible decir que se tiene fe y no se pueda demostrar de alguna manera. La fe está en el campo de lo invisible. La justificación delante de Dios está en el campo de lo invisible. Yo no puedo ver con mis ojos a alguien y decir si es justificado o no solamente por verlo. Necesito una evidencia visible, algo que yo pueda ver, algo que mis ojos puedan contemplar. Y Santiago está demostrando una vez más, la fe no se puede demostrar a menos que ella se valga de las obras. Es imposible. Y Santiago después dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él reta aquí a este interlocutor imaginario. A ver, muéstramelas. Muéstrame que realmente tú eres un cristiano verdadero, pero no hagas ninguna buena obra.
¿Es posible? Es imposible. Hermanos, la fe falsa no es viable, es imposible, no existe. Aún de manera lógica se nos demuestra que tener fe sin obras es imposible. Confiar únicamente en el hecho de que yo creo y ya es suficiente, esa afirmación no tiene ningún sustento, ningún argumento. Por el contrario, Santiago dice, yo te voy a mostrar lo que verdaderamente es fe. Bueno, mira mis obras, mira cómo actúo, mira cómo hablo, mira cómo me visto, mira lo que yo hago con mis hermanos, mira lo que yo hago con las demás personas inconversas. Ahí sí te puedo demostrar realmente que mi fe es verdadera por mis obras. Ahora, no bastando solamente con eso, en el versículo 19, Santiago ahora reta esta fe, entre comillas, sin obras. Dice, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. Tú te aferras a la ortodoxia cristiana. Tú crees que Dios es uno solo. Ahora, hay que recordar que esto hace parte de la Shema, de Deuteronomio 6:4. Los judíos, y como esto es un contexto judío, estos hermanos, ellos pensaban que al creer que Dios es uno solo, al creer en el monoteísmo, desechando la idolatría, eso era suficiente. Y Santiago dice, ok, tú crees que Dios es uno, que solamente hay un único Dios verdadero. Bien haces. Pero mire cómo habla Santiago de una forma irónica. También los demonios creen y tiemblan. Me fascina la forma en que Santiago habla a su audiencia. Habla de una forma firme y a veces habla hasta de una forma irónica. Muy bien, te felicito. Me imagino a Santiago dándoles golpecitos en la espalda. Te felicito, muy bien, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Sabías eso? Hermanos, sí hay un peligro en aceptar únicamente de manera intelectual muchas verdades. Hay un peligro en solamente estudiar teología sin tener la mínima intención de mover un dedo y hacer lo que la Biblia me dice. Hay un gran peligro en solamente aprender muchos postulados teológicos, las grandes confesiones, las grandes doctrinas de la Biblia, pero no actuar conforme a ellas. El mero conocimiento sin aplicación no es más que una información fría en la cabeza de una persona que no transforma a nadie. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántas personas hoy creen en estas maratónicas que si la persona va y da 20,000 pesos o 30,000 pesos, su hijo que está en las drogas, automáticamente y por arte de magia, él va a salir de allí? ¿Cuántos creen que echándole aceite a la almohada de la esposa o el esposo, supuestamente el marido se va a convertir? Eso es una fe falsa. Primero, es una presunción. La Escritura en ningún lugar nos enseña eso. Y en segundo lugar, eso no sirve de nada. Es improductivo. Es una fe falsa. Si no obramos conforme a lo que creemos, la fe bíblica y lo que está en la Escritura es simplemente palabras. Es muy conocimiento muy bonito, es buen conocimiento, es chévere lo que aprendemos, claro. Se despejan muchas dudas, claro que sí. Pero si no hacemos lo que la Escritura nos dice, esta fe es falsa. Ahora noten ustedes que Santiago, al decir esto en el versículo 19, incluso dice que la fe de los demonios es mucho mejor que la fe de una persona así. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Saben ustedes esta palabra temblar qué significa? Esta palabra temblar en el original griego es una palabra que describe cuando los pelitos, ¿cierto?, del brazo o de la piel se levantan por miedo, ¿cierto? Esta palabra viene de ahí y significa estar derecho, estar firme frente al miedo. Santiago dice que estos demonios tiemblan, es decir, ellos saben quién es Cristo y se levantan reconociendo quién es Él, pero eso no los salva. Tienen una fe mejor. Los demonios conocen toda la teología bíblica. Satanás ha estado, dice Jonathan Edwards, desde el mismo momento del Génesis hasta nuestros días, y él ha conocido cómo toda la Escritura se fue desarrollando, dice Jonathan Edwards. No hay un ser en el universo que conozca mejor la Biblia que el mismo Satanás, y aún así él no es salvo. Él conoce toda la teología profundamente, más que usted y que yo, y ni aún así él es salvo, ni los demonios tampoco son salvos. ¿Creen ellos que Dios es uno? Claro que sí. Ustedes ven a Jesús en los evangelios. Un hombre se levanta endemoniado en la sinagoga y dice, tú eres el Cristo, el Santo de Dios. ¿Es una declaración correcta? Claro que sí. Es cierto. Teológicamente, estos demonios creían lo correcto. Es más, aún más que los fariseos. ¿Pero qué pasó? Ninguno de estos demonios es salvo. Ninguno de ellos puede ser salvo.
no tienen la fe salvífica. Creen ciertamente lo que la Escritura plantea acerca de Jesús y su obra. Y tienen miedo, saben quién es Jesús. Ellos tiemblan delante de Cristo. Pero eso no los hace salvos. Hermanos, ¿cuántas personas, Santiago nos dice aquí, tienen la fe peor que los demonios? Porque creen, pero no tiemblan. Dicen creer, pero no hacen nada, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia plantea. Es una fe falsa. Creer que solamente un sermón me hace bien, nada más oírlo, como dijo Santiago en el capítulo 1, no me sirve de nada. El solamente estar de acuerdo con las confesiones de fe históricas, decir que mi fe es histórica, decir que yo amo a los puritanos, pero no los imito a ellos, de nada sirve, es una fe falsa. ¿Cómo sabemos entonces que tenemos una fe genuina? Bueno, Santiago luego pasa al versículo 20, mira lo que dice. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Noten usted la pregunta que le hace en el versículo 20. En otras traducciones dice de otra manera, es como que él le está diciendo, ok, ya te he demostrado primero, en primer lugar, si tú dices que ayudas a los hermanos y tienes buenas intenciones, pero no haces nada, tu fe es falsa. Si tú dices que puedes tener fe sin obras y puedes demostrarlo así, sabiendo que es imposible, es falso. Si tú crees que Dios es uno y no haces lo que la Biblia te manda, bueno, tu fe es falsa. Más ahora quieres saber aún más que la fe sin obras es muerta. Santiago va a traer otro argumento más fuerte. Y ese es nuestro tercer punto. Santiago nos va a demostrar que la fe falsa no tiene sustento bíblico. No lo tiene en ningún lugar. Santiago va a apelar ahora a las Escrituras mismas. Santiago apela primero al sentido común. Santiago dice, bueno, así como es de insensato decirle a alguien que le vaya bien, Dios le ayude, pero no estoy dispuesto a mover un dedo. Como es de insensato tratar de demostrar mi fe sin obras. Como es de insensato pensar que solamente diciendo que Dios es el Cristo es el Dios verdadero, pero no haciendo nada haciendo nada con eso. De igual manera, la fe falsa no tiene ningún sustento en las Escrituras. Santiago pasa aquí a darles a sus lectores ejemplos positivos de lo que es la fe real, viva y salvífica. Y va a utilizar aquí a dos personajes bíblicos, a Abraham y a Rahab. Noten ustedes que Santiago pasa hablando de lo general a lo particular. Santiago nos va a demostrar con la Escritura que el solamente creer no es suficiente. Santiago apela al Antiguo Testamento. ¿Cuál era la Biblia de los judíos en este momento? El Antiguo Testamento, no hay más. Así que en primer lugar él nos llama a analizar la fe de Abraham. Dice versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, cuando hablan de Abraham, para un judío, pues es el punto de partida. Abraham es llamado el padre de la fe en las Escrituras. Si hay una persona que ellos admiraran por su fe, era Abraham. ¿Cierto? Ustedes ven en los evangelios que ellos dicen, hijos de Abraham somos, dicen. ¿Cierto? Ellos se jactaban de Abraham, su padre. Ahora, lejos de darles esperanzas por su nexo físico, racial, étnico, Santiago hace una gran diferencia. Y mire lo que él dice. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Él aquí nos está recordando un evento que ocurre en el libro de Génesis. Él va a las Escrituras y nos demuestra allí que Abraham, en el momento en que se le pide que su hijo sea sacrificado, él obedece sin decir nada. La obediencia de Abraham fue puesta a prueba, y esta puesta a prueba de la obediencia de Abraham fue suficiente para demostrar que él era justo. Ahora, mire lo que dice Romanos 4, 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo nos está demostrando aquí una verdad similar usando el mismo pasaje en Romanos capítulo 4, este pasaje y este recuento en el libro de Génesis. Y miren lo que dice, porque noten ustedes el detalle de ese texto. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahí está el punto principal.
La pregunta es, ¿Pablo también enseña justificación por las obras? Sí, es lo que va a decir en el texto. Pero estas obras y esta justificación por las obras no tienen nada que ver con la justificación por la fe. ¿En qué sentido? En que la justificación por las obras no me sirve para justificarme delante de Dios, sino delante de ¿quién? De los hombres. Por eso dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces el pasaje nos dice que Abraham justificado por fe, claro que sí. Pero luego, Pablo, igual que Santiago, nos demuestra que esta fe no se quedó invisible. Esta fe se demostró en obras. ¿Y cuál es esa obra? Bueno, ustedes pueden leer Génesis capítulo 15. Allí se nos demuestra en el texto cómo Abraham creyó la promesa de Dios y se nos dice que allí él le fue contado por justicia. Luego en Génesis capítulo 22 se nos muestra allí a Abraham siendo puesto a prueba. ¿Y qué se le dice? Bueno, quiero que sacrifiques, tomes a tu hijo y lo sacrifiques y lo llevas a un lugar donde yo te diré. Y allí lo vas a sacrificar. Ahora, en el momento en que Abraham cree en las promesas de Dios, en el capítulo 15 de Génesis, ¿era justo? Claro que sí. Abraham había creído en el Señor y esto le había bastado para que le fuera contado por justicia. Ya había sido declarado justo. Pero ¿cómo podíamos nosotros saber que Abraham realmente era un hombre justo? Bueno, él tenía que ser puesto a prueba. ¿Dónde es puesto a prueba Abraham? Capítulo 22. ¿Cómo nosotros podemos examinar la veracidad de la fe de Abraham? Por medio de sus obras. La obediencia sin reservas de Abraham fue la marca de su fe salvífica. En otras palabras, no fue el hecho de sacrificar a su hijo allá o intentar sacrificarlo lo que realmente lo salvó a Abraham, sino que ese sacrificio que él intentó hacer obedeciendo a Dios simplemente demostró que su fe de Génesis capítulo 15 era una fe verdadera. Ahora, ¿la fe de Abraham era perfecta? No, ustedes pueden ver a Abraham cómo miente acerca del estado de su esposa, ¿cierto? No era una fe perfecta, pero su fe era genuina, al punto de no negarse a sacrificar a su hijo único cuando Dios se lo pidió. Así que Pablo nos habla de cómo justificó Dios de manera pasiva a Abraham en Génesis 15 y Santiago nos muestra cómo Dios justificó a Abraham delante de los hombres, demostrándolo como un hombre justo en Génesis 22. Ahora hay que tener en cuenta que la palabra justificado en el griego tiene dos significados. Por un lado significa declarar justo a alguien y por otro lado también demostrarlo como justo. Así que en Romanos 4 él es declarado justo y para Santiago es demostrado justo. Por eso Santiago y Pablo no pelean uno con el otro. No es una contradicción que encontramos en la Biblia. Ahora mire lo que dice después el texto. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Cuando hablamos de perfeccionado, ¿a qué nos referimos? Que esta fe, que es invisible a los ojos humanos, se pudo demostrar como una fe completa, que es la otra palabra que es perfección se puede traducir como estar completo. ¿Cómo sabemos que esta fe fue completada? Por las obras. ¿Cómo sabemos que esta fe no se quedó meramente en una cuestión subjetiva? Bueno, porque se demostró con las obras. Versículo 23, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, dice esta versión, y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo sabemos que realmente Dios se agradó de lo que hizo Abraham? El texto dice, es llamado ahora amigo de Dios. Hermano, la fe salvífica nos hace amigos de Dios. La fe salvífica nos justifica, no en el conocimiento de verdades intelectuales, sino en la confianza que tenemos en Cristo Jesús y se manifiesta en obras. La pregunta es, hermano, ¿eres tú realmente amigo de Dios? ¿Realmente tú, se puede decir también esto de ti? Que tú creíste a Dios, te fue imputado por justicia y eres llamado ahora amigo de Dios, juntamente como Abraham. Alguien puede decir aquí, sí, yo he creído realmente en Dios. Bueno, demuéstrame con tus obras que realmente has creído en Dios. Demuéstrame que esa fe invisible es visible en las obras. Hermano, la pregunta es en esta mañana, ¿realmente tienes y posees la fe salvífica?
Tus obras realmente están demostrando en este momento que tú crees en Cristo verdaderamente. La forma de actuar, la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de vestirte, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, cómo trabajas, cómo te comportas en tu trabajo. ¿Todo eso está demostrando que realmente tienes la fe salvífica o no? Porque aquí, pararse aquí a cantar himnos, aquí todos nos demostramos como justos. Pero no es aquí, hermanos, donde la justificación es puesta a prueba. Es allá afuera cuando estamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de hablar y pensar y de actuar. Ahora, hermanos, Dios pondrá a prueba nuestra fe muchas veces. ¿Y por qué Dios pone a prueba nuestra fe? Para demostrarnos a nosotros mismos si esta fe es verdadera o es falsa. ¿Recuerdan que en el capítulo 1 Santiago habla acerca de las pruebas y cómo la fe es probada en medio de las aflicciones? Bueno, Santiago pasa otra vez ese test aquí, esa prueba. La fe verdadera se demuestra no solamente como actuamos en las tribulaciones, sino por nuestras obras. Ahora después, para terminar, Santiago pone de ejemplo a una mujer que pues para muchos podría ser que no vale la pena citarla. Y vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La conclusión de Santiago en el versículo 24. Ya ven ustedes por qué él da esa conclusión. ¿Y a qué se refiere con justificado por las obras? Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora, en contraste a Abraham, claro, cualquiera podría decir, pero Santiago, es que estás hablando de Abraham, es que Abraham es Abraham. Dice, ok, listo, les voy a dar otro ejemplo. A Rahab, una mujer ramera, una mujer que aparece en el libro de Josué, capítulo 2, una mujer que vivía en el muro de Jericó, una mujer que se dedicaba a un trabajo que no es honroso de ninguna manera. Se nos dice en el recuento del capítulo 2, versículos 9 al 11 de Josué, que por tiempo no voy a leer, que ella esconde a los espías. Ella escucha algo que los espías dicen acerca de Dios. Ella cree en el juicio de Dios que va a traer sobre Jericó y lo que hace es guardar a estos espías en su casa, desviando a los que los perseguían por otro lado. Ahora, ¿cómo sabemos que ella realmente creyó? Bueno, en primer lugar, ella creyó la advertencia de los espías. Ella creyó y ella ha escuchado que Dios ya venía destruyendo diferentes ciudades y que ahora venía Jericó. Ahora le tocaba Jericó. Y ella creyó. Ahora, ¿cómo sabemos que es real? Bueno, por la promesa que le hace jurar a estos hombres. Le dice, bueno, cuando ustedes vengan aquí, acuérdense de guardarme a mí y a mi familia. Acuérdense de mí cuando vengan acá a acabar con Jericó. Ella esconde a los espías y pone su confianza en el juramento de ellos que prometen guardarla a ella y a su casa. Esa mujer creyó que Dios habría de destruir a Jericó. Pero su fe se demostró en las obras. Fue capaz de poner en riesgo su propia vida para esconder a estos hombres, porque ella creía que Dios venía a destruir